Muy buenos días, queridos aprendices y socios estratégicos. Quien les habla y les saluda su coach Natalie Montiel, de la unidad didáctica GHC. Hoy vamos a desarrollar un nuevo contenido denominado Proceso Económico y Social de Venezuela en el periodo de 1830 a 1936. Te traigo una actividad de inicio donde vas a encontrar en la pantalla 4 palabras desordenadas. En otras palabras, vas a realizar un anagrama. Este anagrama es referente a nuestro tema. Te invito a que lo realices. ¿Lograste resolver el anagrama? Muy bien. Aquí vas a encontrar palabras como agropecuaria, café, sociedades y paludismo. ¿Por qué nos hace referencia a estas palabras? Porque para este periodo de 1830 a 1936, Venezuela fue considerada o fue llamada la Venezuela agraria. El café fue uno de los principales productos que se exportaba para la economía venezolana. Las sociedades estaban estratificadas o divididas y el paludismo fue una de las enfermedades que marcó punto en este periodo. Ahora bien, una vez que Venezuela se separa de la Gran Colombia, sufre diferentes cambios. Cambios políticos, pues todo el mundo estaba en el proceso de lucha de poder entre conservadores y liberales. También sufre grandes cambios económicos, pues Venezuela ya deja de ser un país netamente campesino y sufre también cambios sociales por la falta de educación. Para esta época, Venezuela la llamaban la Venezuela agropecuaria, simplemente porque Venezuela se dedicaba a lo que era la agricultura. La población venezolana básicamente estaba ubicada en zonas rurales. Las zonas urbanas normalmente eran en las capitales de Venezuela, como el Distrito Capital, Aragua y Miranda. Por supuesto, las personas se asentaban en campos, haciendas y pequeños establecimientos donde se cosechaban y cultivaban diferentes productos. El cacao fue uno de los principales rubros con mayor importancia para exportar al mercado internacional. El cacao lo utilizaban para medicamentos, perfumes, jabones y para el chocolate. Incluso los mexicanos, los cubanos y los europeos decían que el sabor del cacao era el más exquisito y con la mayor calidad que el resto del mundo. Hoy en día seguimos pensando lo mismo. Luego se empezaron a desencadenar o a desarrollar otros tipos de productos como el café, el añil, la ganadería y los cueros. 10 años más tarde, específicamente en 1840, el café empezó a tener mayor auge económico. Los venezolanos empezaron a cultivar grandes haciendas o grandes cosechas de café porque era el principal rubro para la exportación venezolana, es decir, era el sustento económico del país. De hecho, ponemos como referencia la serie de Bolívar, que la familia de Bolívar y Palacio fue una de las familias que tuvo mayor cosechas de café en Venezuela y que los europeos envidiaban el sabor del café venezolano. Acá se podían conseguir el café en los estados andinos como Mérida, Táchira y Trujillo y también en Aragua, Miranda y Distrito Capital. Cuando hablamos de las sociedades, lamentablemente la sociedad de Venezuela estaba estratificada, es decir, estaba dividida por clases sociales. Estas clases sociales estaban divididas por orden de mayor poder adquisitivo, es decir, en la cima estaban las personas que tenían mayor economía o mejores entradas de dinero y luego estaban las personas que no tenían nada. El primer orden eran los terratenientes. Los terratenientes eran un grupo de personas que estaba conformadas por militares y civiles, acaudillados. Cuando nos referimos a acaudillados es que tenían bastante dinero y bastante poder en el gobierno. Ellos, además de tener poder en el gobierno, tenían grandes riquezas de cultivos de cacao y de café.
es decir, las grandes riquezas de Venezuela para esta época. Luego teníamos a lo que era la burguesía mercantil. Estas personas normalmente eran los que se le denominaban los blancos de orilla, que eran personas nacidas en Europa, pero no tenían todos los privilegios aquí en Venezuela. Ellos se aprovechaban de los campesinos. ¿Por qué? Porque utilizaban esos productos de primera necesidad y los revendían o simplemente lo comercializaban hacia el exterior. A ellos siempre se les daban créditos, los prestamistas, y se los negaban a los campesinos. Ellos también se les denominaban los usureros, puesto a que negociaban su comercio con los campesinos. Si lo comparamos hoy en día, no se aleja mucho a la realidad. Luego de los comerciantes tenemos a los artesanos. Los artesanos eran aquellas personas que se dedicaban a todas las actividades hechas en casa, como cuáles: la carpintería, la herrería, la orfebrería, las cosas hechas más que todo a mano. Estas personas era lamentable porque ellos no tenían acceso a créditos bancarios, pues la burguesía mercantil le quitaba toda su cosecha y se los vendía a menor precio. Luego tenemos los campesinos, que era la clase donde había mayores personas, porque la gran mayoría vivían en personas rurales. Estas personas solamente se dedicaban a cultivar y a cosechar café y cacao. Estas tierras no eran de ellos, simplemente las cuidaban y se dividían en asalariados y lo que le denominaban los peones. Y por último tenemos a los esclavos. Esta es una de las clases sociales más denigrantes porque los esclavos eran propiedades de la burguesía mercantil y de los terratenientes. Es muy triste porque los esclavos huían del país porque lamentablemente no tenían un sueldo o un salario para poder vivir. Si hablamos de salud, los venezolanos tenían un servicio de salud pésimo, grave. ¿Por qué? Porque los centros de salud estaban en las zonas urbanas, es decir, en Caracas, en Miranda, en Aragua y en Maracaibo. El resto de las ciudades o de las partes venezolanas eran totalmente rurales. Por supuesto, no estaban las carreteras o los medios de comunicación bien consolidados para que ellos se trasladaran de un lugar a otro. Enfermedades como el paludismo y la parasitosis intestinal acababan con la vida de los venezolanos. De hecho, tuvo una alta tasa de mortalidad, más que todo en niños y en adolescentes. La educación también fue muy precaria. Venezuela para esta época tenía un índice de alfabetismo muy alto, puesto que solamente podían estudiar primaria y secundaria las personas de las clases de terratenientes y la burguesía mercantil, mientras los campesinos, los artesanos y los esclavos no tenían derecho a la educación. Además de esto, las escuelas estaban ubicadas en las zonas urbanas. En las universidades solamente había dos universidades, que eran la UCB y la ULA. Es decir, eran muy lejos para las zonas donde vivían los venezolanos. ¿Qué hacían las personas, los terratenientes o los burgueses? Se iban del país para poder adquirir una carrera como medicina y derecho, que eran las carreras más populares para ese entonces. Para concluir, podemos decir que Venezuela para este periodo de 1830 a 1936 sufrió diferentes cambios, tanto políticos, económicos y sociales. Ahora bien, te invito a que profundices esta información con la guía que está en el Classroom. De esta manera puedes desarrollar todas las actividades propuestas. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y hasta un nuevo